hay figuras en la ciudad que merecen la pena. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Pues precisamente hoy hemos roto el discurso habitual de bienvenida para llamarles la atención, que es lo que hace falta con muchas figuras de la ciudad y muchos personajes. De verdad que cuando llegan efemérides como las que se celebraron el pasado domingo y uno ve que poco a poco el conocimiento del ciudadano malagueño empieza a crecer, se lleva una gran alegría. Pero tenemos que seguir buscando enormemente que la repercusión llegue a todas las partes del mundo y, por supuesto, a todas las partes de Málaga. Aprovechamos para saludar también a los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, por internet, en los 5 continentes. Por supuesto, a todos los que nos ven a través de PTV Málaga en la provincia malacitana. Le vamos a hablar de un personaje muy malagueño, aunque no nacido propiamente en Málaga. Su propio apellido ya nos da pistas. E indudablemente lo vamos a empezar a conocer. Tienen ahí un sello conmemorativo precisamente del personaje de Teodoro Reding, alguien que a Málaga le dio mucho y también a España, en definitiva, porque aquella batalla de Bailén en contra de las tropas napoleónicas supuso un acicate importante para conseguir la independencia de los franceses que habían invadido España. Ahí tienen otro de los sellos. Después le explicaremos el porqué de estos sellos y cómo incluso se pusieron en circulación. Y vamos a ver el tercero, que también hace alusión a ese hecho histórico que les comentábamos y efectivamente a Teodoro Reding. Enclaves hay muchos y es importante que también ustedes los conozcan. Ahí tienen la fuente de Reding, en el paseo del mismo nombre, un poquito más adelante, pues ahí justamente todavía está. Observen esos dos policías locales con sombreros que recuerdan a los bobbies británicos, ¿verdad? Bueno, pues estampa de 1902 que se vivía en Málaga. Vamos a ver la siguiente, que es una postal también de esas de gran sabor, donde la fuente de Reding sigue teniendo el protagonismo adecuado y sobre todo la identificación por parte de los malagueños, que eso es algo singular. ¿Tú por dónde te mueves? Pues estoy ahora mismo cerca de la fuente Reding. Efectivamente, esto es un vocablo habitual que ha pasado el tiempo y se sigue manteniendo en la ciudad. Porque siempre ha estado presente, incluso en las obras pictóricas, como vemos a continuación, esta de Gómez Gil, esta que tienen en concreto, ahí tienen a la izquierda la fuente, y este cuadro está en el Museo Thyssen, uno de los cuadros más afamados por aquello de la unión de la temática Thyssen con la malagueña. Nos vamos a ver otro de Moreno Carbonero, para que se vayan situando siempre en torno a esa fuente, ese camino desde el centro de la ciudad hasta la zona de Pedregalejo y El Palo para continuar por la antigua carretera de Vélez. Y cerramos precisamente con otro lienzo de Murillo Casares en concreto, y ven ahí como distintas perspectivas de una misma fuente que prácticamente siempre se toma igual, se toma mirando hacia levante, difícilmente la encontramos la visión distinta por aquello de la ubicación, el pequeño giro que realiza la fuente respecto al eje de la carretera, y por eso la impronta, y cuando la vemos siempre la fuente a la izquierda, que es la fuente de Reding. Y nos vamos a quedar con una anécdota, por supuesto. Y observen, porque esa fuente de Reding aparece y desaparece. Tuvimos la ocasión de verla en el Museo Thyssen, en concreto también, y en Navidad. Es parte de un Belén que se instaló en el propio museo y que una de las cofradías malacitanas, la Archicofradía de los Dolores de San Juan, pues tuvo también ese detalle, ese guiño, y uniéndolo con el cuadro que veíamos con anterioridad. Anécdotas que tenemos ahí en la ciudad y desde luego efemérides que podemos vivir todos los años gracias a una asociación que ha ido creciendo y especialmente se ha ido forjando en Málaga, que no es algo fácil. Además, empieza a concitar a muchísimas personas en torno a rendirle homenaje exclusivamente a la figura de Teodoro Reding y especialmente también a aquellas hazañas que se vivieron en la época.
hay personas que, como lo viven tan intensamente, más que un servidor contarle la biografía, merece la pena que ellos prácticamente se la muestren, ¿verdad? Como aquellos vendedores que abrían el paño y uno se quedaba sorprendido antiguamente, pues prácticamente igual nos pasa con John Valera, que está con nosotros. Muy buenas, John, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Bien? Bien. Perfectamente pertrechado, ahí lo vemos, Claro, Teodoro con Reding, el polo de la asociación histórico-cultural, ¿eh? Y el color rojo aguerrido. Sí, y además, bueno, era la divisa de su regimiento y el símbolo de España, ¿no? En la época. Sí, sí. Bueno, oye, vamos a ir viendo imágenes de algo que ha tenido lugar este pasado fin de semana. Pero la verdad, ¿cuántos años lleváis ya? Porque se va notando poco a poco que vais subiendo escalones y especialmente que los malagueños arropan, ¿no? Con Reding y lo que es el periodo de la Guerra de Independencia llevamos desde finales de 2006, que es cuando nos reunimos algunos para pues intentar impulsar un proyecto que recuperara esta época tan olvidada de la historia de Málaga, ¿no? O sea, que se está ya más cerca de la década que del lustro, ¿no? Sí, sí. Está bien. En 2007 se fundó el Regimiento Suizo de Reding, número 3, o sea, el grupo de recreación histórica, con el cual pues recuperamos los uniformes de aquellos soldados que estuvieron de guarnición en nuestra ciudad, que tanto ayudaron en momentos tan difíciles, y en 2008 se fundó oficialmente la asociación, ¿no? Bueno, vamos a ver imágenes que tenemos preparadas para ustedes y así van viendo cómo se hace realidad todo lo que nos está contando, especialmente en el mes de mayo. ¿Por qué se eligen esta fecha? Pues porque históricamente en mayo, bueno, a finales de mayo, primeros de junio, es cuando la ciudad se levantó frente a los franceses, ¿no? Ante la llamada, digamos, de la Junta de Sevilla y de acuerdo con la de Granada, se forma la Junta de Málaga, esto ante la ausencia de poder porque los reyes habían abdicado en Bayona, y Reding es precisamente nombrado presidente de esa Junta de Málaga, ¿no? Presidente de la Junta de Málaga. Las juntas como tal, vamos a explicársela a la audiencia para que se sitúen históricamente. Claro, al desaparecer, digamos, el poder de los reyes, se van instaurando una serie de juntas, como decimos, que agrupaban, digamos, a las autoridades, en una representación, pues eso, de la nobleza, de la iglesia, del comercio, ¿no? Claro, cada ciudad tenía su propia junta, ¿no? Y bueno, nosotros dependíamos de Granada y en el momento en el que hay que tomar la decisión se pregunta, ¿no? Aunque Reding ya está dispuesto a encabezarla, se pregunta a Granada porque dependíamos o sea, pertenecíamos todavía al reino de Granada, ¿no? Claro, eso es importante también que lo resaltemos, porque la estructura del reino, hasta la división en provincia de Javier de Burgos, ¿no? 1833, hasta ahí no se puede hablar propiamente de la provincia de Málaga, ¿no? Pero bueno, había un ente, ¿no? Que Reding precisamente era el gobernador militar de Málaga y provincia, ¿no? Pero no podemos decirlo así, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad y vamos a seguir hablando de muchísimas cosas que tenemos preparadas para que todo el mundo pueda disfrutar y sobre todo recordarle los emplazamientos, porque la Plaza de la Constitución, Reding, como paseo de Reding y Fuente Reding que veían antes, el Carmen, la parroquia de San Pablo en la Trinidad, en fin, de todo eso le vamos a contar mucho, porque verdaderamente merece la pena que ustedes lo vivan con intensidad, con intensidad todos los años y sepan que es una cita que va a llegar. Volvemos enseguida. Amigos inolvidables. Hola. Aventuras sin fin. Juegos. Sorpresas. Música. Y magia. Hay muchas cosas que convierten la infancia en una etapa maravillosa. ¡Ahí está! Y Hollywood Kids las incluye todas. Las pelis para los peques que todos disfrutamos. Hollywood Kids, Canal Hollywood. Es el nuevo especial de Sam y Cat. Y Sam intentará lo imposible, saltar con la moto sobre un tanque de atunes asesinos. No vas a creer quién quiere verle saltar. No vas a creer quién quiere salvarle la vida. Y no vas a creer quién quiere saltar en su lugar. No te pierdas el reencuentro de Sam y Cat con sus amigos de iCarly y Victorious en Sam y Cat, el asalto del atún asesino, en Nickelodeon. Ambicioso y manipulador. Nadie se mete con los clientes de Edgar Marino.
arrogante y mentiroso. Si no dices nada positivo de mí, no me interesa. Un hombre que no descansará hasta conquistar sus planes de grandeza y poder. Yo voy a ser el próximo gerente de ventas de Autosiglo. Harry Gainer es marino en Hasta que el dinero nos separe. Síguelo, de lunes a viernes, solo en telenovelas. Y nos vamos a ir precisamente a las localizaciones que les comentaba con anterioridad. Vamos a empezar por la Fuente de Reading. John Valera está con nosotros y allí exactamente quizás es donde se le rinde tributo al personaje. Recordamos que no hay monumento en la ciudad de bronce, que es una demanda que también se lleva pidiendo desde el año 2006 y ahora ya iremos comentando eso. Pero comentamos las imágenes que tenemos ahí. Veíamos antes esa perspectiva, volvemos a repetirla, ¿verdad? Siempre el Paseo Reading se entiende así, al revés prácticamente no. ¿Qué vemos aquí? Bueno, esta es la preparación casi ya para salir en desfile hacia la Plaza de la Constitución el pasado sábado. Es algo que llevamos haciendo desde el año 2008 y salimos de la Fuente de Reading pues porque, bueno, como bien dices, es un elemento ya de la ciudad que se identifica con el personaje, porque, bueno, aunque es anterior a su época, en 1806-1807 tuvo lugar pues su restauración, sí. y concretamente debajo del caño hay, sí, una inscripción que, sí, así lo atestigua, ¿no? Lo que pasa es que esta inscripción está bastante deteriorada, sí, y hoy día solo el que entiende o el que sabe de la historia pues puede leer más o menos lo que pone. Hay incluso, ¿no?, un Viva Málaga, sí, escrito ahí. En la parte de arriba, la inscripción de Reading es abajo. Es abajo. Pues ese Viva Málaga, vayan aquellos que quieran verlo y siempre es bueno que lo observen con nitidez y especialmente con detenimiento, porque de esa forma descubrirán uno de esos detalles que siempre decimos que la ciudad tiene. Las órdenes que dais, porque esto es recreación histórica, es decir, recrear de la forma todo, más fidedigna posible. Todo. O sea, nosotros elegimos en su momento crear un grupo de recreación histórica, como pues se venía haciendo en Europa, en las conmemoraciones napoleónicas, y qué mejor unidad que el Regimiento Suizo de Reading número 3, que bueno, pues una unidad que tuvo gran protagonismo en Málaga desde 1802 a 1810, ¿no? Claro. Importante que es decir, todos los uniformes pues llevan un trabajo de investigación detrás para intentar pues recrear, ya digo, de una forma lo más fidedigna posible, el corte, los botones, hasta las órdenes se dan en alemán, ¿no? ¿Y esto en concreto? Bueno, estos son amigos que vinieron a una representación de la Guardia Salinera Isleña de la Fundación Legado de las Cortes de San Fernando, de la Isla de León. Vinieron, como siempre, todos los años nos acompañan algunos, compañeros y amigos de otras asociaciones, y esta vez han venido de Cádiz, ¿no? De Cádiz, de San Fernando y de Algodonares. Y el gran cañón que tenéis, que suena bien, ¿eh? De la compañía fija de Real Artillería de Málaga, que también la hemos recreado. Vemos ahí escaso público, quizá cuando calle Lario, Plaza de la Constitución... Sí, al inicio, bueno, no suele haber mucho público en el paseo de Reading, sí, cuando ya vamos avanzando hacia el paseo del parque, ¿no? Y ya en la calle Larios pues empiezan a seguirnos y en la Constitución este año, bueno, había más gente que nunca, ¿no? Claro. Pues eso es bueno que lo vayamos teniendo en cuenta. Aquí tenemos exactamente la tropa napoleónica. Representación francesa, también pues para recordar el paso de las tropas napoleónicas por nuestra ciudad. Y bueno, este año también con otro aniversario, porque se cumple el fin del bicentenario exactamente, el bicentenario del fin de la Guerra de la Independencia. Correcto. 1814. Aquella época que para España fue terrible y que afortunadamente pues ya pasó, ¿no? Pero hay que recordarla precisamente para que no se repita la historia, ¿no? Suizos, franceses, pasando por el cementerio inglés, ¿eh? Una imagen muy cosmopolita, ¿no? Llevábamos también alguna representación nuestra de un grupo que también recreamos de la Royal Navy,
que el año pasado pues también los malagueños pudieron ver en la playa de la Malagueta, cuando recreamos un asalto de lo que es la Marina, la Armada, y vemos al inglés, ¿no? La Armada Británica en 1812. Oye, muchos se estarán preguntando, me gustaría participar. De hecho, la cabalgata histórica que se celebra en agosto tiene muchísima participación popular. ¿Cómo podría inscribirse alguien y participar con ustedes? Bueno, primero contactar con nosotros. Tenemos varias vías, la página web es www.teodororeding.es y luego, bueno, también nos pueden encontrar a través de Facebook, de Twitter, ¿no? Y bueno, o sea, quizás lo más complicado para nosotros siempre es el tema de la reconstrucción de los uniformes, ¿no? Porque todo lo que es el atuendo, el equipo, el armamento, todo es propiedad de cada miembro de la asociación, ¿no? Claro. No es algo que podamos nosotros costear porque no tenemos esos medios, ¿no? Claro. Y cada uno, el transporte, por ejemplo, ahora aquí, los gaditanos de San Fernando han venido y se han costeado su transporte, después lo hacéis ustedes. Ellos son voluntarios, nosotros le hemos ayudado con, pues bueno, el pequeño fondo que podemos a partir de las cuotas y de pequeñas cosas que hacemos, le hemos podido ayudar para que vengan, ¿no? Pero vaya, nosotros siempre agradecidos de que colaboren con nosotros y nos apoyen para para continuar haciendo este tipo de actos y sobre todo, bueno, el homenaje a Reading y a los voluntarios de Bailén, que es algo que no queremos que se pierda. Claro. Hablábamos del paseo de Reading y mencionábamos antes que no había todavía monumento. Digo todavía porque uno no quiere dejar nunca de pensar que monumento habrá algún día. Bueno, aquí hay escenas también pintorescas, ¿no? En la puerta del ayuntamiento. Encontrarse con una boda. Bueno, mira, le podría haber tocado algo también, ¿no? También. La bandera que veíamos antes que ha pasado, la blanca con la cruz roja de Borgoña, eso habría que explicarlo también, la lleváis ahí y es algo que en esa recreación histórica tiene un gran sentido. No ven ustedes por ningún sitio la bandera actual de España, roja, amarilla y roja, y tiene un porqué. Claro, porque la bandera rojigualda en la época se usaba solo para lo que era la armada y para las plazas de costa, o sea, en Málaga sí ondeaba, ¿no? en lo que eran las fortificaciones, pero el ejército llevaba lo que era la bandera blanca con la cruz de San Andrés, o lo que se llamaba la borgoñona, ¿no? Que es un símbolo que viene desde los tiempos de Felipe el Hermoso, ¿no? Eso es. Y bueno, esta bandera en concreto es una réplica exacta, lo que pasa que, bueno, ojalá fuera bordada, en ello estamos, pero es una réplica exacta de la que se conserva en el Museo del Ejército en Toledo, del regimiento de Reading de 1809, ¿no? Nos vemos ya por lugares más céntricos, en concreto ya entrando en Lario, camino de la Plaza de la Constitución, el recorrido aproximadamente en 15 minutos, 20 minutos. Exacto. Y como ven, pues desfilando en todo momento, siempre al ritmo del tambor, ¿no? Tambor y de pífano las también. Marchas de pífano y tambor, sí, exactamente. ¿Qué marchas tenéis en pífano? Bueno, solo había dos marchas en aquella época para la infantería, que era la marcha granadera, que era lo que es hoy el himno nacional, es el origen, y la marcha fusilera, ¿no? Sí, recordamos de vez en cuando, pues, que muchas veces el redoble granadero es algo habitual, especialmente en los últimos años en el mundo cofrade, y proviene de ahí, de la marcha granadera de esta época en concreto, ¿no? Y épocas anteriores también. Bueno, pues veían ahí esa entrada en Calle Lario, después hay un acto en la Plaza de la Constitución. Ahí se cita incluso al consulado suizo, que esto es algo importante que tenéis muy en mente. Sino también a la comunidad suiza residente en Málaga, incluso ampliado a la austríaca, a la alemana, porque todas estas nacionalidades estaban presentes en la ciudad en el propio regimiento de Reading. Está bien. Porque no solo estaba compuesto por suizos, sino también había alemanes, había austríacos, y bueno, y en la Guerra de la Independencia hacemos un acto, o sea, el acto lo hacemos a Reading, lo hacemos extensivo como digo, a los voluntarios que lo siguieron en 1808, y también siempre queremos que sea un homenaje a la paz 200 años después entre pues las naciones cuyos soldados estuvieron en nuestras tierras hace 200 años. Aquí vemos integrante también de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria. ¿Por qué? También acudieron, bueno, hay también una anécdota interesante, curiosa, en torno que liga a Reading con la Victoria, y es que en 1808, cuando bueno, se triunfa en Bailén,
pues cuatro águilas imperiales napoleónicas, que era, digamos, el estandarte imperial, ¿no? Sí. De las tropas napoleónicas, pues entre otros trofeos, pues son capturados a los franceses, y una de ellas, una de las enseñas, mientras todas son ofrendadas en Sevilla, en la catedral, por el general Castaños, una de ellas llega tarde a la ceremonia, y entonces la Junta de Sevilla, pues bueno, reconociendo que Reding había tenido un papel fundamental en la batalla, de hecho había sido el artífice, había sido quien había comandado a las tropas españolas, y la contribución de Málaga, pues decidió mandar con jinetes de honor el águila imperial a nuestra ciudad, y aquí se ofrendó a los pies de la Virgen de la Victoria. Bueno, pues ese detalle que también... De hecho, se perdió, lamentablemente, 2 años después, porque Sí. las tropas del general Sebastiani la encontraron, y nosotros hicimos una réplica y volvimos a donarla en 2011. Vamos a escuchar a Teodoro Reding, al menos Bueno, vale. recreado. A un capitán de su regimiento. La tantas veces retratada fuente de Reding, e incluso una segunda vía de la Malagueta también se llama Reding. Nos falta una estatua. De esta forma lo homenajeaba un soneto de su época. La fama con clarín dulce y sonoro publique tu justicia y tu talento, a quien con más razón y fundamento celebrar puede, singular Teodoro. Tu exacta integridad y gran decoro divulgues en el orbe por su acento, y que a las justas leyes, siempre atento, castigas la maldad y huyes del oro. Diga que tu eficaz, ardiente celo a Málaga del todo ha transformado, pues trabaja incesante y con anhelo, para que todos al saber le ha dado, gobernador tan justo el alto cielo, lo tengan por un pueblo afortunado. Bueno, suena la marsellesa. Exacto. Y Bueno, así. al igual que los otros himnos, Eso ¿no? es, que fueron sonando todos. Interpretados magníficamente por la Banda Municipal de Música de Málaga, que bueno, colabora con nosotros todos los años. O sea, que va cogiendo, el acto en sí ya va cogiendo una solera, un empaque, y se está convirtiendo ya en un referente. De hecho, quiero recordar que hay 2 placas en la Plaza de la Placas, Constitución. Justamente en el edificio que ocupa el solar donde se encontraba el primer ayuntamiento. Eso es. Y- Ese es el frontal que ven ahí al fondo, ven asomando las palmeras, pues el frontal oeste de la plaza era donde estaban las casas capitulares. Exacto. Bueno, en 2009, a falta de monumento, pusimos una placa en honor a Reding, en honor a lo que hizo por la ciudad, y en 2012, cumpliéndose el bicentenario de la salida de los franceses de la ciudad y la jura de la Constitución de Cádiz, pusimos otra justamente en el otro lado, ¿no? Ujú. En la paralela. Ahora suena. Placa que, por cierto, curiosamente, ahí hubo una placa conmemorando que se había jurado la Constitución. Lo que pasa es que en los distintos periodos que van Claro. a venir después, la arrancaban, la Los volvían a periodos poner. no constituyentes, Eso, ¿no? sí. Ahora Suiza. Eso suena Dios salva a la reina, ¿no? Británico. También teníamos que recordar La bandera anterior era La polaca. La polaca, correcto. Hemos dicho Suiza y era el himno polaco. polacos que también los recordamos todos los años porque bueno, estuvieron en nuestra ciudad de 1810 a 1812, seguían a Napoleón porque él les había prometido la liberación de su patria, pero hay que decir que muy pronto aquí se dieron cuenta de que estaban luchando contra un pueblo que se defendía y por lo mismo que ellos, ¿no? Claro. Por la independencia de su país, ¿no? ¿De los polacos no ha quedado algo en la historia de la ciudad o no? Bueno, el primer gobernador napoleónico fue polaco, Ujú. el príncipe Antoni Pero- Sulkowski, Ujú. fue el que dejó Sebastiani tras abandonar la ciudad, y es lo que tenemos. Bueno, y luego en la provincia pues también se sucedió la batalla de Fuengirola en Pero algo 1810, tangible no, algo pero no hay físico. no hay nada que los recuerde tal que sí. Bueno, hoy en día esta lectura histórica hay que hacerla desde el punto de vista del hermanamiento, ¿verdad?
Por supuesto. Siempre hay que tenerlo muy presente. El día acompañó, ¿no? Que eso también Sí, es fue un otra día incertidumbre en el mes de espléndido mayo. y además no muy caluroso porque, bueno, nosotros lo notamos más que nadie porque, claro, al recrear tan fidedignamente los uniformes, pues llevamos nada más y nada menos que 3 capas de paño de lana. Con lo cual... Esa sí es la bandera suiza. Sí. ¿Qué dice el cónsul cuando ve que la propia bandera suiza? Estaba también el embajador o cónsul de... El cónsul honorario de Suiza en Málaga. Hombre, es un acto muy solemne, es un acto de amistad, de reencuentro, ¿no? Y el reconocer a aquellos soldados lo que hicieron por nosotros, ¿no? Bueno, es también está dentro, es parte de Málaga, ¿no? Málaga siempre ha sido una ciudad abierta y siempre hemos contado, o sea, no nos pueden resultar extraños esos apellidos, ¿no? Reding o cualquiera, o sea, es algo especial y yo la verdad que me emociona mucho encontrarme, o sea, no solo con el cónsul, sino también con ciudadanos suizos que vienen de toda la provincia a asistir al acto, ¿no? La inclusión del himno de Andalucía y la bandera es lo menos historicista del Exactamente, acto, ¿no? ¿no? Protocolario, ¿no? Pero hay que hacerlo. Recuerden que estos son símbolos a partir de la reciente etapa democrática del año 81. Anteriormente, esos símbolos como tal, salvo en momentos puntuales, no han representado a Andalucía, con lo cual, claro, entendiéndolo dentro de esos actos del siglo XIX, pues hay que tenerlo muy presente, ¿no? Hay que decir que no es una recreación de un acto de la época, sino que, bueno, es un acto del siglo XXI, las cosas donde que recordamos se pierden, la el época. edificio que hay ahí justamente al fondo, ahí se alzaba por su fisonomía, un edificio que era la mezquita chica, le llamaban, y ahora, pues desgraciadamente se perdió también en los sucesos de la guerra civil, y ya no lo decimos así, ¿verdad? Pero bueno, es bueno que sepamos cómo esa historia hay que seguir contándola. Desde luego son muchos los fenómenos que se pueden estudiar en recreaciones históricas de este tipo, y especialmente la sensibilidad y el conocimiento por parte de la ciudadanía. Esto va creciendo. ¿Qué hace falta más? Tú decías, falta un monumento incluso, ¿no? Hacen falta referentes todavía, ¿no? Claro, aunque la gente ya vaya conociendo, o sea, nosotros nos sentimos súper orgullosos de que cada vez más gente a nuestro paso diga, mira, estos son los de Reding, los que recrean el regimiento de Reding o honran a Reding, ¿no? Pero hace falta, pues ese monumento sería lo que haría que fuese la figura reconocida que debería ser para la ciudad porque fue fundamental en el inicio del siglo XIX, ¿no? Cuando Reding murió, también ocurrió algo importante en Málaga, ¿no? Claro, no solo se lloró su pérdida de una forma, pues, la verdad que causó honda pena. Honda pena primero que se fuera, ¿no? Pero claro, el deber lo llamaba a Cataluña, allí es donde se le mandó para reforzar el ejército del general Vives, y cuando murió aquí se le llegan a organizar pues dos misas en la catedral, en la cual acuden pues todas las autoridades, representantes del ejército, o sea, todo lo que es la ciudad en completo. Y bueno, entre otras cosas, o la anécdota de ese momento es cómo su hermano, Nazario, devuelve a la ciudad aquel caballo blanco que le habían regalado cuando venció en Bailén, ¿no? Porque el suyo había quedado, pues, decían, inservible y necesitaba otro para continuar la campaña. Y en Málaga pues se le regala, además de un uniforme de teniente general, un sable, un bastón de mando, se le regala ese caballo. Claro, Reding, que sabía de caballos y además envió caballos de Jerez a Suiza, porque tenía como proyecto el personal hacer una raza, ¿no?, de caballos nueva, eligió el mejor y el ayuntamiento no tenía cómo pagarlo. De hecho, el hecho de que su hermano lo devolviera a la ciudad fue un alivio al final. O sea, esa es la anécdota del caballo, el famoso caballo. ¿Ahí qué estamos presenciando ahora mismo? Pues es la entrega a la Real Hermandad de Santa María de la Victoria de un pequeño cuadro que realizamos con la historia de ese águila napoleónica que fue capturado en Bailén y cuya réplica, como decía, ofrendamos de nuevo a la patrona en 2011, restituyendo ese reconocimiento que se dio a la ciudad en 1808. Bueno, pues como pueden comprobar, asociaciones, colectivos
que siguen sumando. De hecho, creo recordar que en los últimos años también hacéis la ofrenda floral en la puerta de la catedral, con la asociación de la Coracha. Para nosotros un gran honor el participar en ese acto a la patrona, y también rememorando, porque también tiene un motivo sentido histórico y un sentido, ¿no? Y es que precisamente el día 8 de septiembre de 1812 se juró la Constitución de Cádiz en la catedral, y se dieron pues una serie de salvas y se celebró por todo lo alto, y bueno, nuestra presencia ahí pues también pues tiene no había mejor día para jurar la Constitución de Cádiz se que hizo un 8 de septiembre. Se hizo coincidir. Claro, está claro. Bueno, pues son momentos que han vivido. Si han tenido la suerte, si no, apúntenselo en la agenda y estén pendientes al mes de mayo de 2015, porque ellos tienen vocación de continuidad. Por supuesto. Ahí, vamos hacia el octavo homenaje. Hacia el octavo homenaje. Han sido muchos los avatares sufridos, muchos los proyectos que habéis tenido que ir llevando poco a poco, con paciencia quizá. Los actos del Bicentenario, pues también se multiplicaban las tareas, y ahora sí tenéis ya más claro que el referente de consolidar lo conseguido y empezar a erigir un monumento en bronce, eso lo tenéis en mente, incluso estáis buscando fórmulas para la financiación, ¿no? Claro, ese es uno de los objetivos que no se han podido cumplir durante el Bicentenario. También es verdad que hemos estado muy atareados conmemorando todos esos hechos, y bueno, y seguiremos, ¿no? Seguiremos con el homenaje, seguiremos con la escenificación, también en homenaje al Capitán Moreno, incluso la primera recreación que hicimos el año pasado en torno a lo que es el desembarco británico en la Malagueta, también lo volveremos a hacer este año, pero la estatua es algo fundamental para nosotros. Yo creo que ya va a ser el objetivo de este año que vamos empezando, o sea, para 2015, nos gustaría tener esa estatua ya en Málaga como referente del personaje, y donde podamos pues hacerle también ese homenaje. ¿Ecuestre? Ojalá, ojalá pudiésemos. Recordamos que en Málaga no hay ninguna estatua ecuestre, ninguna estatua tiene caballo, y fíjense que aquí tenemos una historia que nos contaba antes. Además, hace unos años que me invitaron a presentar el acto en la plaza, le pedía incluso al alcalde de la ciudad, don Francisco, si no está viendo, lo recordará, aquello de ¿y una estatua ecuestre? Y Maripepa Lara, que estaba al lado, dice, hombre, Antonio, es que una estatua ecuestre ecuestra mucho, ¿no? Pero bueno, todo se andará. El caso es que, bueno, agotados todos los medios, lo que nos queda es la suscripción popular, y eso es lo que seguramente vamos a impulsar a partir de ahora para llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Bueno, pues pónganse en contacto, porque siempre que la ciudad se construye, la ciudad la construimos entre todos, ¿eh? Aquí no se trata de una asociación que va por libre o de la otra que hace lo mismo, no, entre todos tenemos que aunarnos y conseguir que al final pues hagamos memoria y sobre todo hagamos balance de nuestra trayectoria. En definitiva, son episodios históricos que están ahí y que evidentemente hay que recordarlos para no repetirlos por un lado, y saber que la fragilidad en cuanto a las fronteras, que hoy en día vivimos en un universo mucho más europeo y sin fronteras, pero que en una época era determinante para la propia existencia, y que hubiera cambiado radicalmente la historia de España en el siglo XIX, si no llega a ser por esos movimientos populares que también sirvieron de resistencia en la guerra de la independencia, ¿no? De la invasión napoleónica, en definitiva. Vamos a ir a otros puntos de interés, porque os movéis por toda la ciudad. Antes de ver el siguiente, vamos a enumerar que ya precisamente en la zona de Castellón de Mena tenéis allí también un acto, porque ahí se hace frente a las tropas, ¿no? Ya no es concretamente relacionado, o sea, no está relacionado con el propio Reading, sino que ya hablamos de 1810, cuando las tropas napoleónicas entran en Málaga, ¿no? Bueno, podemos contar a lo mejor un poco claro, de cómo fue aquello. A finales de 1809 tiene lugar la batalla de Ocaña en Toledo, que resulta ser un desastre para el ejército regular español, porque es casi completamente aniquilado, y las tropas francesas vuelven a entrar en Andalucía. Entonces, claro, van llegando las noticias a Málaga. A finales de enero de 1810 el pueblo empieza a alborotarse, la Junta de Málaga necesita controlarlo, mientras que toman la decisión ante la inminente llegada de los galos, a ver qué van a hacer, si se van a rendir como Granada, si le van a hacer frente, y a todo esto llaman a un antiguo coronel del ejército, Vicente Abello, para que lo tranquilice. Sin embargo, este señor, que había sido depuesto por Reading del ejército, todo hay que decirlo, y por algo sería, levantó al pueblo, se sublevó contra la Junta, detuvo a las autoridades y se autoproclamó el capitán general, de coronel a capitán general, de los defensores de Málaga. Lo que pasa que, claro,
no era Reading. Bueno, el siguiente punto donde hacéis recreación histórica, Zamarrilla. Exacto. En Teatinos empezamos rememorando lo que fue el combate, ese infructuoso combate que duró 1 hora, pero donde los malagueños pues intentaron hacerle frente, la infantería española, a pesar de que este señor pues abandonó a su suerte, nos abandonó totalmente, ¿no? Y se fue con su plana mayor por el camino del Colmenar, aunque luego en Cádiz será apresado por las propias tropas españolas. Ante este fracaso en Teatinos, pues las tropas, tanto la caballería como la infantería napoleónica, entran en la ciudad. Y el primer punto es Zamarrilla, donde pues hay una resistencia popular y también, bueno, de los soldados que se habían ido retirando hacia Zamarrilla en aquella época era una de las entradas, donde ya se veía el casco urbano propiamente, ¿no? Y luego lo que hacemos es ir hasta la Trinidad y al Perchel, que fueron 2 de los focos de mayor resistencia en aquella jornada, donde se distinguieron más, o se recuerdan más la resistencia de los vecinos, ¿no? No vamos a ir a ver imágenes precisamente de San Pablo, ahí en concreto, ¿qué hacía ahí? Esta es la primera vez que bueno, aunque ya llevamos haciendo varios homenajes, desde 2010, que colocamos también una placa ahí en la Trinidad, al lado de la iglesia. Sí. Esta es la primera vez que en el propio barrio se recrea pues la llegada de esos soldados desde Teatinos y cómo informan a la población de lo que ha pasado, ¿no? De cómo el general los ha abandonado y de lo que está ocurriendo, que es que las tropas francesas les están siguiendo los pasos y están entrando en la ciudad. Y bueno, pues decidimos hacer esta representación de lo que pudo ser esa resistencia de los trinitarios. Y a partir de ahí, ¿cómo van? Una cosa muy modesta, no tiene nada que ver con lo que hicimos, por ejemplo, en 2010, ¿no? Que claro, lo ubicamos en otros puntos, concretamente pues lo principal en el cauce del río Guadalmedina, porque bueno, pues decidimos que ahí sería pues un punto de mayor visibilidad para los ciudadanos, ¿no? No se puede repetir lo del cauce del Guadalmedina porque aquello fue un éxito contrastado. Necesitamos dinero. ¿Hace falta dinero para ello? Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, porque costó mucho, ¿no? el poder organizar eso, a pesar de que los voluntarios, que fueron 300, que vinieron de toda España, de Francia, de Polonia, pues casi pues, o sea, vinieron costeándose parte de sus gastos, ¿no? Pero hace falta pues por lo menos proveerles de lo que es la manutención, de la pólvora, de, o sea, todo. Aquello fue en el 12, ¿no? No, lo del Guadalmedina, fue en el 2010. Lo del Guadalmedina ya en el 2010, hace ya Sí. 4 años de esto. Exacto. Pasa el tiempo, sí. Coincidiendo el bicentenario. Pasa el tiempo y bastante. Bueno, pues ahí ven que esa confrontación a más de un trinitario tuvo que sorprender el pasado sábado, ¿verdad? Sí. Porque no se lo esperaban. Fue seguida para... Bueno, intentamos hacer tiempo porque coincidía con el partido de Liga. También, es verdad, tenía ahí un inconveniente importante. Pero luego sí, bueno, salieron más vecinos y bueno, también venía gente desde Zamarrilla y fue muy aplaudido, ¿no? Pues aspectos que están ahí, nos vamos a ir ahora hasta la parroquia del Carmen, porque allí también hay un acto que os gusta rememorar. Ahí la tenemos en concreto, cambiamos del barrio de la Trinidad, la parroquia de San Pablo, a la parroquia del Carmen en el Perchel. ¿Ahí por qué? Frente a la iglesia también tenemos otra placa puesta en 2010, recordando a los vecinos del Perchel y también a un héroe, de los pocos que sabemos, con nombres y apellidos, que se batieron allí en las cercanías del entonces convento de San Andrés, ¿no? Que no es otro que don Juan José del Castillo, que era el abuelo materno de Cánovas del Castillo. Abanderó uno de los movimientos de resistencia y murió allí en las cercanías de vamos a escuchar si podemos. En años posteriores. Buenas tardes tengan todos ustedes. Permítanme que me presente. Juan José del Castillo y del Río, a su servicio. Para los que no tengan a bien conocer a mi persona, les ilustraré brevemente. Fui teniente del Regimiento de Infantería de Línea Reina número 2 y regidor perpetuo de la Plaza de Tarifa. Asimismo, fui ayudante mayor de la Plaza de Málaga y se reconoció mi valor luchando en las baterías flotantes durante el asedio de Gibraltar. Aquel 5 de febrero de 1810, con un grupo de voluntarios, defendimos las inmediaciones del convento del Carmen. Aún recuerdo a ese joven Miguel Pérez, ese muchacho valiente, cómo se subió a un caballo y con una navaja abatió al jinete. Así continuó la batalla
hasta que por la noche el cansancio, las heridas, hacían mella en los defensores. Así, cuando defendía el convento, decenas de lanzas atravesaron mi cuerpo. Y así, mientras la noche caía en esta ciudad, caía también sobre mí. Como bien ha dicho el doctor José de Mendoza, puede que le suene mi primer apellido, del Castillo. Le sonará de Antonio Cánovas del Castillo, el presidente que fue del gobierno de España. Y muchas gracias por su atención y por habernos seguido. ¡Viva el gobierno de España! Asesinatos. Hasta el día siguiente, el día 6 de febrero de 1810, duró aquel catastrófico saqueo. Y luego, bueno, pues recrear personajes históricos y en su emplazamiento original, eso tiene un valor añadido más que importante. Es como hacer hablar a la propia historia. Por cierto, John, ahí estás totalmente transformado. Sí, de la mañana a la tarde me convertí en el doctor José Mendoza, uno de los más insignes médicos de la ciudad en aquella época, que además escribió un diario sobre la Guerra de la Independencia, que fue recuperado por el académico de San Telmo, Manuel Olmedo Checa. Correcto. Y que, digamos, contribuye a rellenar algunas de las lagunas que teníamos sobre aquel periodo, ¿no? Claro, y a hacer una crónica menos afrancesada después de la visita de José I, ¿no? Que sí, parecía claro, que había entrado en Málaga. Bueno, todo es contrastable, ¿no? Pero hay que tener en cuenta todas las versiones. Pero la de José Mendoza, o sea, aporta mucha información y vaya datos que hasta el momento pues no se conocen. ante un nuevo aniversario, el del fin de la Guerra de la Independencia. Recrearlo también y contar, claro, desde su punto de vista, lo que fue la entrada de los franceses en Málaga. Claro. Pues todo ello forma parte. Para el año que viene, el calendario como tal, ¿cómo se compone? Las recreaciones históricas. A lo largo del año, la hemos visto este año en mayo, sesión de mañana y sesión de tarde. ¿El año que viene igual? Bueno, el año que viene puede que sea solo de mañana. Solo de mañana. Sí. De hecho, bueno, esta ruta que hicimos, esto corresponde a febrero. Lo que pasa es que por el riesgo de lluvias en ese momento, pues decidimos anularlo y trasladarlo a mayo para hacerlo coincidir con el homenaje a Reding, ¿no? Pero volveremos a organizarla para febrero, lo más cerca del 5 de febrero. Bueno, vamos a ver también en un cartel que le estamos comentando los datos de por la mañana, a la tarde. Ven incluso ahí las entidades colaboradoras como el Ayuntamiento, el Consulado de Suiza que mencionábamos antes, y los distintos emplazamientos. Ven incluso a la derecha de su pantalla la silueta de un monumento que puede ser, de los muchos bocetos que tiene la asociación. ¿Había elegido este para el cartel de este año? Sí, porque bueno, ya la estatua de Bailén pues es conocida, ¿no? Se inauguró en el 2008, fue realizada por Francisco Javier Galán de la empresa Mester Artis de Antequera. Y este otro boceto pues es bastante desconocido porque claro no ha sido público hasta el momento, pues siempre lo hemos o sea, lo tratamos en su momento con el ayuntamiento, hicimos las diferentes propuestas y este en concreto está hecho por el escultor Salvador Amaya, que en ese momento pues se interesó por hacer una escultura de Reding. Y bueno, es además el escultor que ha sido recientemente elegido para realizar la de Blas de Lezo en Madrid. Y bueno, pues decidimos, ¿por qué no?, como manera de reivindicar ese monumento que aún no está, incluir ese boceto en el cartel, aunque luego pues no sea, sea o no sea, que por lo menos pues sirviera para ese objetivo. No, de hecho, siempre hay que tener, si supieran ustedes, un día trataremos de ese tema también, de la historia del monumento a Marqués de Lario, ¿verdad? Cuánta diversidad de monumentos hubo en cuanto a proyectos y al final pues quedó el que quedó. Un monumento tiene quizás estos avatares, son propios del mismo, pero lo que hace falta ya es que empiece a hacerse realidad y que especialmente veamos a Reding y podamos contar la historia de Reding de una forma también no teatralizada, sino monumental. Veíamos al principio del programa una serie de sellos. Ahí también habéis tenido ustedes una labor constante en que los sellos formen parte del patrimonio de la Asociación Histórico-Cultural Teodoro Reding. ¿Por qué? Todos los años ha sacado un sello homenajeando a Reding y además otros que conmemoraban los hechos ocurridos en la ciudad en la Guerra de la Independencia. Y bueno, todos son de tirada limitada, de curso legal, sacados a través de correos y también pues bueno, nos ha servido pues a través de los coleccionistas y de las personas que han decidido adquirirlo,
pues como donativo a la asociación, ¿no? ¿Y tienen aceptación en el mundo Sí, de la filatelia? En los coleccionistas lo demandan y bueno, hay algunos que, claro, al principio, de los que no lo adquirieron los del principio, que luego nos han preguntado por aquellos y, claro, ya no están disponibles. Y es algo que, bueno, para nosotros es importante, ¿no?, que sean tan valoradas. Claro, y además la figura como tal, el personaje empieza a entrar en ámbitos distintos, ¿no? Una dimensión nueva, es decir, un mundo de la filatelia que no tendría por qué entrar, pero habéis tenido esa habilidad de introducirlo en ese aspecto. Es una forma, ¿no?, de que ahí quede también reflejada la historia de Reading, ¿no? Ahí lo vemos, por ejemplo, ese en concreto, ¿eh? Esa imagen es la primera que utilizamos y es un retrato que se encuentra en su casa natal de Suiza. Su casa natal de Suiza. Los descendientes nos mandaron la foto y nos dieron el permiso para reproducirla y para utilizarla en los carteles. ¿Este de aquí? Y este otro es un retrato que se encuentra en el Museo del Ejército, que no está visible, pero sí está en su depósito, ¿no? ¿Cómo que no está visible? No está, o sea, no está expuesto. Se encuentra en depósito. Eso tiene que estar visible, ¿eh? No está, pero tienen un montón de cosas. Eso es como el cuadro, ahora lo vamos a ver, ¿no?, en el siguiente sello. Es un fragmento de la rendición de Bailén, de Casado de la Lisal, que se encuentra en el Museo del Prado, ¿no? Ahí lo tenemos. Y bueno, se retrata, es una escena que jamás ocurrió, tal que así, porque el ejército francés, o el general Dupont, se rindió ante Reading y no ante Castaños, que aparece delante, ¿no?, en el cuadro. Pero lo retrata y es un buen retrato. De hecho, yo si se hiciera la estatua, si consiguiéramos, me encantaría que fuese la imagen, ¿no? Ese Reading altivo, mirando pues, o sea, ante el general en jefe, que lo tiene delante, pero mirando de esa forma, ¿no?, a los franceses, con el pecho bien alto. Y bueno, también a nosotros nos gusta decir que el águila que sostiene el voluntario que hay justamente sentado sobre un cañón ahí debajo, al lado suya, es el águila que vino a Málaga, ¿no? Muy bien. Bueno, pues todas esas configuraciones que tenemos ahí merece la pena que las vean. Vamos a ver, lo hablamos antes, quizá la fuente de Reading es quizá la que tenemos ahí presente en todo momento en el paseo del mismo nombre. Continuamos un poquito más y ya entramos en Pintor Sorolla y Paseo de Sancha. Saben ustedes que el propio paseo de Reading de inicio va cambiando de nomenclatura, ¿eh? Ahí en concreto, viendo esa impronta, es decir, Reading es un referente en Málaga, claro, a partir de su hazaña en Bailén. Claro, pero podríamos quitar todo lo militar, sí, que es la mayor gloria, digamos, a nivel nacional, sí, y hablar solo de Málaga, y estaríamos hablando horas, porque cuando Reading llega a Málaga, esto era un caos. La ciudad estaba sumida en el caos, a todos los niveles, y es el que la va a transformar, y la va o sea, con su mentalidad europea y con su... claro, él era militar, no era político, pero se da cuenta desde 1802, cuando llega a la ciudad, que hay cosas que no van. Y él, pues tal y como era, decide que hay que darle solución a todos esos problemas, pero de una manera rápida y eficaz, no seguir esperando, ¿no?, porque era lo que había estado pasando, ¿no?, y la ciudad, ya digo, se encontraba pues sumida en el caos. Y bueno, sus principales preocupaciones, él llega a Málaga en 1802 con su regimiento para formar parte de la guarnición de la ciudad, y en 1803 y 1804 le pillan las epidemias de fiebre amarilla que se van a desarrollar. Y bueno, ahí es cuando se va a ganar el cariño de todo un pueblo, porque va a empezar a ayudar con su regimiento a intentar paliar esas epidemias, va a controlar con su unidad que no se expanda por el resto de la provincia, ¿no?, y por el resto de Andalucía, a través de un cordón sanitario, va a visitar casa por casa, o sea, es nombrado miembro de la Junta de Sanidad, y de hecho todos los miembros de la Junta cayeron enfermos y en él recayeron los trabajos más importantes. O sea que se gana un cariño mucho antes de ser nombrado gobernador, porque nadie pensaba que fuera a ser el siguiente o un próximo gobernador, ¿no? Claro. Y en 1806 él se encuentra en Tarifa, porque es enviado allí para lo que es la zona de Algeciras, para controlar lo que es la línea de Gibraltar, pues recibe en Tarifa la noticia de que ha sido nombrado por el rey Carlos IV gobernador militar y corregidor político de Málaga, que es la máxima autoridad de Málaga.
desde ese momento, o sea, justo, o sea, no había siquiera jurado ante el obispo el cargo, y ya se encontraba, ya había hablado con el comercio, con diversas instituciones, para dar arreglo a los desbordamientos del río Guadalmedina, que era el principal problema que tenía entonces la ciudad, ¿no? Que tenía encharcado todo lo que eran los barrios de la Trinidad y el Perchel, y para él era el origen de esas enfermedades, ¿no? Que bueno, en verano y con la gente, bueno, el desaseo en aquella época era algo generalizado, y es una de las cosas a las que intento ponerle solución desde el principio, ¿no? Pues fíjense la valía del personaje, y especialmente que esté vivo, al menos de una forma histórica, gracias a estos grupos de recreación. En concreto, han visto a todos los representantes, y hoy hemos tenido aquí al presidente del colectivo, que no en balde, pues está luchando muchísimo para que todo esto pueda ser una realidad. La pena es que nos quedamos sin tiempo. Esta es la auténtica Seguiremos pena. hablando de Reading en otro momento, porque claro, hizo muchísimas más cosas. Y tenéis ustedes que seguir hablando de Reading para que nosotros podamos comunicarlo, que esto es lo importante, ¿eh? Esto es lo verdaderamente importante. Nosotros hacemos un servicio, y especialmente ustedes lo que estáis haciendo es una realidad. Así que enhorabuena, y especialmente reparte esa enhorabuena en todo el colectivo. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos marchamos sin más porque, lo dicho antes, no tenemos tiempo. Es una auténtica pena, pero merece de verdad, sobre todo el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación que ellos le dan a todo su movimiento, su colectivo y su acervo cultural. Indudablemente merece muchísimo todo ese trabajo para que al final se pueda disfrutar y se lo podamos contar. Es hacer ciudad, y en definitiva es tener vivo el patrimonio. Así que ya se está convirtiendo en una tradición, porque de 2006 acá ustedes me dirán si es tradición o no. El año que viene seguro que seguirán triunfando, como lo hizo Reading en Bailén. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.